Hola compañeros, vamos a dar inicio a nuestra capacitación del día de hoy. El tema de hoy es primeros auxilios de manera muy general. Siempre es muy bueno saber qué hacer en situaciones de emergencia. Son las situaciones que se presentan con mayor frecuencia las que vamos a tocar. Y bueno, iniciamos. ¿Qué son los primeros auxilios? Pues es la atención inmediata, temporal y eficaz que se le brinda a la víctima de un accidente o enfermedad repentina, mientras se consigue la ayuda médica o se traslada a un centro asistencial. Siempre debemos de actuar con seguridad. Si no estamos 100% seguros de la atención o de la ayuda que podemos brindar, es mejor dejar que lleguen los servicios, los paramédicos. ¿Cuál es la importancia de los primeros auxilios? Los primeros auxilios salvan vidas, reducen el sufrimiento, evitan mayores consecuencias como alguna incapacidad permanente. Al actuar con rapidez podemos evitar que se produzca alguna otra lesión que comprometa la vida del paciente. Y también reduce costos en la recuperación por la misma razón. Cuando actuamos de manera rápida, evitamos esas lesiones que pueden causarnos alguna incapacidad o que pueden causar incapacidad en el paciente y también pues reducen costos en toda la actividad que conlleva el estar implicado en algún accidente. ¿Y qué debemos hacer? Que sí y que no. Lo primero es no arriesgar la vida de la persona que va a otorgar el auxilio. Primero es no arriesgar la vida de esta persona ni de terceros. Siempre hay que fijarnos en el área del accidente, tener una visión de 360 grados, usar la vista, ver que no estemos en algún riesgo, que la zona que sea segura. También si percibimos olores, que sea un olor por gas, que haya alguna sustancia que pueda también comprometer nuestra vida, nuestra seguridad, que no exista también cables, por ejemplo, sueltos, vidrios, etcétera. Entonces, aquí aplicamos la regla del yo, primero yo y después yo, ¿sí? Al tener ya una seguridad del área de que no está en riesgo nuestra vida, entonces sí, nos vamos con la víctima directamente, la apartamos del peligro, mantenemos la calma, valoramos cuál es la prioridad por atender y llamamos al 911. La primera situación de emergencia es una hemorragia. ¿Qué es una hemorragia? Una hemorragia es una herida, es una circunstancia que se da por una herida es una lesión en un tejido blando, que también no porque sea una hemorragia leve, quiere decir que es segura, ¿sí? También una hemorragia leve nos puede comprometer la vida. Entonces, ante una hemorragia en general, los primeros auxilios que se dan es hacer presión en la herida para cortar o ralentizar la hemorragia. Si esta no se detiene, entonces sí, llamar a la ambulancia o pedir que alguien lo haga. Al momento de solicitar ayuda de alguien, porque obviamente nosotros vamos a estar atendiendo a la víctima, es importante que hablemos en voz alta, clara y siempre señalando a alguien, porque generalmente hay muchas personas en la escena y cuando gritamos así desesperados, hablan una ambulancia, generalmente todos estamos asustados en ese momento y pues nadie actúa, ¿no? Es que nos quedamos congelados. Entonces señalamos a alguien en particular, a ver, tú el de camisa roja, por favor, habla al 911 y pide una ambulancia. Cuando lo hagas me avisas. Regresa la persona que hizo la llamada, sí, ya viene en camino. Entonces ya sabemos, estamos seguros que ya se pidió el apoyo. Entonces, mientras llega la ambulancia, hay que seguir presionando la herida hasta que llegue la ayuda. En la hemorragia leve lo que se hace es lavar la herida con solución salina o agua, solución salina si se tiene, aplicar agua oxigenada, aquí no hay que usar yodo, no es recomendable en heridas abiertas, y se pone una venda o curita. En una hemorragia nasal,
Hay que apretar las aletas de la nariz. Se le pide al afectado que incline su cabeza hacia adelante. Nunca debe de inclinar la cabeza o la cara hacia atrás porque la sangre puede llegar a la tráquea y al estómago y provocar vómito. Se le pide que respire por la boca. Se puede hacer un torniquete presionando las aletas de la nariz un poquito más hacia arriba, donde se toca el cartílago. Y si la hemorragia no se detiene en 15 o 20 minutos, pues también aquí hay que solicitar el apoyo de una ambulancia. En una hemorragia intensa, aquí debemos identificar si viene por la ruptura de una vena o es por la ruptura de una arteria. Una hemorragia por la ruptura de una arteria generalmente es una hemorragia muy intensa, es el chorro muy fuerte a presión y viene también dado al ritmo de los latidos del corazón, es decir, cuando el corazón bombea, este chorro sale más intenso, sale hacia arriba. Aquí también hay que hacer presión con ayuda de gasas o vendas y es muy importante que usar guantes. Si no se tienen guantes a la mano, usamos una bolsa que sea limpia para evitar también contaminar la herida. Entonces, presionamos si no tenemos también algún material como venda, algún material de curación, usamos una camiseta, una toalla o cualquier material. Hay que también, si este material, perdón, se impregna de sangre, no hay que retirarlo. Aquí se deja y encima de este se coloca otra prenda o una gasa encima. ¿Qué hay que hacer en caso de que el paciente o la persona, la víctima está perdiendo el color rosado, si se empieza a poner pálida, si presenta escalofríos, si se marea? Cuando se presentan estos signos, esto quiere decir que el paciente está entrando en un estado de shock. El estado de shock se da también cuando el paciente le llega el oxígeno no le llega oxígeno con las cantidades adecuadas, entonces empieza a perder la oxigenación y estas son la sintomatología que se presenta. Cuando entra en estado de shock, debemos de acudir a otras maniobras y también generalmente cuando se entra en estado de shock es a consecuencia de una hemorragia fuerte, cuando quizá hay alguna herida por algún cuerpo, por algún objeto punzocortante. Si es así, es importante que este objeto no se extraiga porque corremos el riesgo de que la hemorragia aumente. Seguimos con las fracturas. Una fractura es la pérdida de la continuidad del tejido óseo. Estas se pueden producir por golpes, por accidentes, por someter al hueso constantemente a pesos o fuerzas y presiones elevadas. Hay dos tipos de fracturas, las que son abiertas, que estas vienen acompañadas de una lesión o de una herida visible, y las cerradas, en donde no hay una lesión, no hay una herida. Para cada una de ellas se da atención distinta. En el caso de una fractura cerrada, aquí vemos en la imagen, es una radiografía en donde tenemos una fractura que a simple vista pues no la podemos identificar, sin embargo sí podemos identificar que la piel se empieza a enrojecer, empieza a haber una inflamación, hay un dolor muy intenso y generalmente el individuo no puede mover esa extremidad. Entonces, aquí, ¿qué se hace? Se aplica frío sobre el lugar afectado. Si observamos alguna deformidad visual o que el dolor sea muy intenso, pues hay que pedir el apoyo de una ambulancia y hay que inmovilizar mientras llega la atención. Como se observa en la imagen de abajo, que hay una férula colocada en el pie para evitar que se produzca algún daño o que la fractura también pueda lesionar el área. En el caso de una fractura abierta se observa el hueso. Lo primero que hay que hacer es cortar la hemorragia porque pues obviamente hay una lesión visible. Entonces hay que primero cortar la hemorragia, se inmoviliza la zona fracturada, no alrededor del hueso, siempre hay que tener esa precaución.
Se llama a la ambulancia, se venda de manera aséptica y que no sea apretada. Los huesos no hay que introducirlos, los huesos que estén expuestos, no hay que tocarlos, esos así se quedan porque sí podemos ocasionar alguna lesión mayor. También hay que aplicar frío sobre el vendaje encima de la herida. ¿Y cómo se coloca una férula? Las férulas se colocan de manera que se inmovilicen los extremos de los huesos rotos. Si no hay férula a la mano, se pueden usar palos, tablas, varillas, etc. Cuando hay una fractura abierta, no se coloca férula donde sobresalga algún hueso roto, lo que les comentaba hace rato. Se puede colocar, por ejemplo, a los extremos, pero nunca encima de. Aquí, cuando se aplica ya la férula, hay que hacerlo de manera como dice en el punto número, la diapositiva anterior, perdón, no hay que apretar demasiado. Aquí, para darnos cuenta, pues hay que estar revisando las puntas de las manos y los pies para asegurarnos de que tienen un color normal y rosado. En caso de que tengan un color pálido, entonces quiere decir que está demasiado apretado, hay que liberar presión del vendaje. Las quemaduras. También son muy comunes las quemaduras y estas se dan a causa de el calor, de sustancias químicas, también por electricidad, por el sol o por radiación. También es una lesión que puede ser de tres tipos. Una quemadura puede ser de primer grado, en donde vemos la parte superficial de la piel de un color rosado. Las de primer grado se dan en la capa externa de la piel, que es la epidermis. Las de segundo grado se dan en la capa externa y subyacente de la piel, que viene siendo epidermis y dermis, y aquí se observan ampollas. El color rosado es más intenso y hay dolor de la zona. Y las quemaduras de tercer grado se dan en las capas profundas de la piel, incluso llegan hasta el hueso. En la epidermis, en la dermis y en la hipodermis. Estas pueden producir ampollas, dolor, piel roja o carbonizada, inflamación y también nos pueden provocar un estado de shock. En la imagen vemos una quemadura de segundo grado en donde se aprecia la inflamación, el color rosado y las ampollas. ¿Y qué vamos a hacer en el caso de quemaduras? En el caso de quemaduras provocadas por agua caliente o líquido caliente, lo primero que se debe hacer es enfriar la zona con agua a chorro constante durante al menos 10 minutos. Una vez que esté fría la zona, se aplica una crema humectante con aloe y se cubre con una venda estéril, o igual se deja así, pero es importante humectar. Cuando es de primer grado, estas generalmente son de primer grado. Cuando ya es una quemadura de segundo grado, entonces damos otro tipo de auxilio. Por ejemplo, las provocadas por un incendio, que generalmente son de segundo o tercer grado. Aquí primero llamamos a la ambulancia, protegemos a la persona de otros daños. Por ejemplo, si es cuando la persona está envuelta en llamas, la tiramos al piso, cuidando nuestra integridad, y apagamos el fuego con alguna manta o incluso con agua, ¿sí? No hay que usar el extintor para apagar el fuego de una persona cuando la persona esté incendiada. El extintor sí es tóxico en el caso de propagar el fuego, puede resultar tóxico y puede causar algunos daños en la persona. Entonces solamente hay que apagar el fuego con una manta o también se puede con agua. Aquí hay que quitar las alhajas, cinturones y elementos que sean de restricción, siempre y cuando se pueda, porque habrá ocasiones en las que no se pueda y es mejor dejarlos así. Se retira la ropa que haya quedado, no se retira, perdón, la ropa que haya quedado adherida al afectado. Esa se deja así también y se cubre la zona con una venda hasta que llegan los servicios médicos. Cuando la quemadura es por electricidad,
también lo primero que hay que hacer es llamar a la ambulancia. Este tipo de quemaduras a veces no son visibles, no podemos ver una lesión como tal grande. Sí se observa una entrada y una salida porque la intensidad de la electricidad, vamos, entra y tiene que buscar una salida. Entonces, hay una lesión superficial y una lesión como, ¿cómo decirles? Que se ve como floreada, no sé de qué término usar, pero espero que me dé a entender. Aquí hay que evaluar que el paciente no esté en paro cardíaco. Primero, hay que quitar la fuente de electricidad sin tocar a la persona, y esto se hace con la ayuda también de un material que no sea, que sea madera, por ejemplo, o cartón. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que evaluar que no esté en paro cardíaco y o respiratorio. Si es así, pues tenemos que dar hacer la maniobra de RCP. Hay que enfriar la zona afectada también y esperar la atención sanitaria. En las quemaduras provocadas por un producto químico, como ácido, sosa, etcétera, hay que retirar la ropa y hay que lavar la zona a chorro. Y aquí el tiempo aumenta, hay que al menos durante 20 minutos. Hay que vigilar que este producto químico no se esparza a otras zonas, a otras áreas que estén sanas. También hay que identificar el agente causal para poder, y el tiempo de exposición para poder dirigir el tratamiento preciso. Aquí en el caso de la botica, por ejemplo, tenemos las fichas de seguridad, entonces identificamos el agente causal e inmediatamente vemos la ficha para ver de qué manera podemos neutralizar. No se aconseja neutralizar directamente en la piel, porque sí podemos causar otra lesión, pero si es el derrame por ejemplo, si fuese un ácido, si hay un derrame, aquí sí debemos de neutralizarlo para evitar la exposición también de gases. Entonces, en las hemorragias, en las quemaduras, puede haber una pérdida de conocimiento. Si llegáramos a tener una víctima con síncope o pérdida de conocimiento, hay que ubicarla en una posición lateral de seguridad. Hay que inclinar su cabeza hacia atrás. Nos aseguramos que la lengua esté en una posición adelante. No debe de moverse hacia adelante para no bloquear las vías respiratorias. Más bien es hacia atrás, aquí está mal escrito. Para que no se bloqueen las vías respiratorias y no se comprometa la vida del paciente. Se llama a la ambulancia. Revisamos que la víctima esté respirando. Revisamos también sus signos vitales, su pulso. En caso de que no esté respirando, pues hay que empezar con el RCP también. ¿Y cómo se hace? El RCP es una maniobra que se utiliza para que el corazón vuelva a bombear sangre. Generalmente cuando hay una pérdida de conocimiento, el corazón sí sigue bombeando la sangre, pero a veces va disminuyendo la intensidad de sus pulsaciones, del bombeo. Entonces, debemos de saber en qué momento ya hacer la maniobra de RCP. Para esta debemos inclinar la cabeza de la víctima hacia atrás, la levantamos un poco el mentón, sujetando el cuello por detrás. Aquí, si sospechamos de fractura de vértebras cervicales, no hay que mover al paciente, ahí hay que dejarlo y pues tratar de hacer la maniobra sin que podamos comprometer esa área. Con los dedos en forma de pinza apretamos la nariz del afectado para que no salga el aire y realizamos la maniobra de boca a boca. Después realizamos 30 compresiones torácicas en el centro del pecho y después repetimos los pasos 2 y 3. Las compresiones torácicas son a la altura del esternón, el huesito que tenemos aquí en medio del pecho.
Aquí tenemos con imágenes los pasos, y las compresiones se hacen con ambas manos una encima de la otra. Contamos hasta 30 y luego hacemos la maniobra de boca a boca. Pasamos el aire de boca a boca para que el paciente pueda volver a respirar por sí solo. Y por último, ¿qué es lo que debe de contener un botiquín? ¿Cuáles son los elementos básicos que debe de tener? Primero, hay que estar siempre seguros de que todos lo puedan o sepan dónde está, ¿sí? Que esté al alcance de todos. Que este sitio donde se encuentre sea un sitio limpio, seco y fresco. Hay que procurar que esté protegido de la luz directa del sol, porque pues, generalmente también contiene medicamentos. Hay que mantenerlo cerrado, pero que la apertura sea fácil. Aquí tenemos que los elementos básicos o los principales elementos son los guantes, el alcohol, gasas, solución salina, gasas estériles, el espadrapo, curitas, si se puede tener algunas tijeras también, tijeras quirúrgicas, medicamentos básicos como el paracetamol, algunas pomadas, cubrebocas, linternas, etc. Entonces, espero que nunca estemos involucrados en una situación de emergencia, pero si es así, pues que sepamos qué hacer para poder garantizar o evitar comprometer la vida de la persona, de la víctima.